repaso de todo esto y vas a recordar un poquito cómo era ese vestido para saber cómo lo podrías describir y vas a participar por un libro especial que es una novela. Bien, bueno, pues estos vestidos de novia que están tan de moda en tipo vintage, que tiene que ver con la onda retro, como te decía, por ejemplo, en los años 20. Tú puedes encontrar, de hecho, en internet, en los años 20, cómo eran los vestidos y efectivamente eran bordados. Eran novias muy lánguidas, eran las tendencias de moda en los años 20. Las novias lucían vestidos de telas con caída y con velos sobre todo que rodeaban toda la cabeza. Sí, así es, toda la cabeza. Y ya que llegaba la novia al altar, en cierto momento ya el novio le destapaba lo que era el velo. Eran muy bordados, muy sutiles, con diseños muy lindos también, que había mucha feminidad. Por ejemplo, en los años 30, ¿cómo lucían las novias? Eran las grandes capas de tules y sedas y los vestidos eran armados y aparatosos. Esto es lo que triunfó en los años 30 y junto con escotes muy recatados, o sea, no se veía ni siquiera tantito del pecho, nada, 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 hasta el cuello y arriba del cuello, casi que hasta a lo que era la mandíbula se llegaron a ver algunos vestidos de este tipo con bordados y como muy cubierta, totalmente cubierta, la manga muy larga, totalmente larga, el cuello hasta arriba, efectivamente así era, los velos rodeaban la cabeza también, o sea, eran muy cerrados los vestidos, muy, muy cerrados, la novia tendría que ir totalmente cubierta. Pero ¿qué pasa en los años 40? ¿Cómo lucían las mujeres en los años 40? Que también siempre ha habido tendencias, siempre ha habido modas. Era una época marcada por las mujeres glamorosas como Rita Hayworth, por ejemplo, eran las artistas que imponían ahí un poquito la moda. Y había mucha pedrería, los cuerpos bordados, junto con las faldas que marcaban las curvas. Y eran las tendencias para las novias de los años 40. Ya se veía un poco más la curva de la mujer, pero era muy bordado. Todavía no había tanto escote, lo aclaramos, pero sí señalaba ya más el cuerpo de la mujer. ¿Qué pasaba con la mujer en los años 50? Ya estás recordando un poquito todo esto, dices, ay, mi mamá, ay, mi abuela, ¿no? Yo, por ejemplo, mi abuela, el luto era mínimo de un año y ella se casaba, una boda muy sencilla, y como había fallecido un familiar muy cercano, ella se casó de negro. Se usaba que la novia se casaba de negro si había el fallecimiento de alguien de la familia, ¿no? Y se casó de negro, tal cual. Un día les traigo una foto, muy chiquilla, por cierto, ¿no? Muy elegante el novio, mi abuelo guapísimo. Oigan, ¿se acuerdan de los zapatos que se usaban? El calzado del novio era impresionante, muy bien hechos, con unos terminados en piel divinos y con mucho botoncito. Así yo he visto las fotografías, digo, porque es una época que no me tocó. Pero ustedes también pueden compartirnos. Por ejemplo, María Dolores Becerra ya está participando y nos dice, ella tiene 55 años, dice, cuando me casé utilicé un vestido parecido a uno que sacó Rocío Dúrcal, que llevó 31 años de casada, ya ella lleva 31 años de casada y fue amor a primera vista. Ay, les voy a contar cómo eran las bodas a primera vista y cómo duraban con el novio. Por cierto, dinos en qué fecha te casaste para ver más o menos la época que te casaste. Si era los 70, los 80, ya tiene 31 años de casada, saquemos la cuenta. Y hay un gran amor y que fue amor a primera vista y fueron novios por primera vez. Ahora, ¿qué de la mujer cuando se casa en la época de las novias en los años 50? Fíjate bien, los años 50, ya estamos más adelante, ¿no? Las cinturas efectivamente seguían muy marcadas, más marcadas de hecho. Las joyas, por ejemplo, eran muy llamativas, ahí sí se notaba bastante en el vestido. Lo que costaba del vestido eran las joyas, ¿no? Eran joyas muy lujosas. Hoy en día las novias a veces sí traen joyas lujosas, a veces traen algo simulando un lujo, más no siendo de lujo. No es como que muy prioritario el que tenga que ser una joya de miles y miles de pesos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, eran recogido el pelo al estilo de las divas de Hollywood, que marcaron tendencia. Por ejemplo, las novias eran muy, muy femeninas, como lo fue, por ejemplo, Grace Kelly. ¿Ya? ¿Recuerdas esa boda que fue en los años 50? En la época de Grace Kelly, todo el mundo traía el mismo peinado de Grace Kelly. Ya ahí el velo, por ejemplo, sí era largo también. Fue una gran boda de la princesa de Grace Kelly y Reinero de Mónaco. Su vestido de los años de novia de los años 50 impuso moda. La falda ya era un poquito más amplia en circular.
llevaba un faldoncillo, la cintura sí era muy bien marcada, el busto muy bien marcado, traía, no era escote, sino que subía el encaje hasta el cuello también, pero el encaje ya era semitransparente, y también las mangas del largo de los brazos era totalmente pues a cubrir todo el brazo, ¿no? Hasta la muñeca de la mano, y si no es que hasta un poquito más, ¿no?